Muy bien, Ivanka Trump no se suponía que estuviera allí. Durante meses se había mantenido en silencio, alejada, fuera del caos que rodeaba las batallas legales de su padre. Luego, sin previo aviso, entró en una sala de un tribunal de Manhattan y todo cambió. La sala quedó en silencio. Los fiscales levantaron la vista de sus papeles. Los abogados defensores intercambiaron miradas. Incluso el juez se detuvo, porque Ivanka no era una testigo más. Era la única persona que podía deshacer todo lo que su padre había construido o salvarlo, y lo que dijo después envió ondas de choque por todo el mundo legal que aún siguen resonando hoy. Esto no se trata de lealtad familiar, no se trata de política. Esto se trata de lo que ocurre cuando alguien que conoce todos los secretos finalmente tiene que hablar bajo juramento. Y cuando veas lo que reveló y lo que se negó a decir, entenderás por qué este testimonio podría ser el momento más peligroso de toda la saga legal de Trump. ¿Qué hizo que la aparición de Ivanka fuera tan explosiva? Una pregunta, una respuesta, un momento que cambió por completo la trayectoria del caso. Ella conocía los números, había firmado los documentos, había estado en la sala cuando se tomaban las decisiones. Pero esto no era solo testimonio. Era una hija eligiendo entre la verdad y su familia frente al mundo entero. Y voy a mostrarte exactamente lo que pasó cuando esa elección se volvió imposible de evitar. La mayoría de la gente piensa que Ivanka era simplemente otra ejecutiva de la organización Trump. No lo era. Ella era la de confianza, la pulida, la que hacía que el imperio pareciera legítimo ante el mundo exterior. Cuando los bancos necesitaban tranquilidad, llamaban a Ivanka. Cuando los inversionistas tenían preguntas, Ivanka calmaba las aguas. Era el puente entre el caos de su padre y la necesidad de orden del sistema financiero, y eso la convertía en la testigo más peligrosa de todas. Ese momento del que todos murmuraban, el testimonio que podía destruir o salvar el imperio Trump, estaba por llegar. Pero primero, debes entender por qué Ivanka pasó meses luchando para evitar exactamente este escenario. Porque cuando ves cuánto trató de mantenerse al margen, cuando entiendes lo que sabía y cuándo lo sabía, su aparición en esa sala se vuelve mucho más importante que una simple testigo declarando. Lo que realmente ocurrió cuando se abrieron las puertas del tribunal 8 de noviembre de 2023, Lower Manhattan. El caso de fraude de la Fiscalía General de Nueva York contra Trump llevaba semanas de testimonios. Docenas de testigos habían declarado, expertos financieros, contadores, ejecutivos bancarios, todos girando alrededor de una pregunta central. ¿Mintió Trump sobre su patrimonio para obtener mejores condiciones de préstamo? Pero Ivanka era diferente. Había luchado contra su citación hasta la Corte de Apelaciones. Sus abogados argumentaron que ahora vivía en Florida, trabajaba en Florida y había dejado la organización Trump años atrás, que ya no era relevante. La Corte no estuvo de acuerdo. Usted fue una alta ejecutiva de 2017 a 2021, decía el fallo. Firmó documentos, negoció acuerdos, debe testificar. Cuando finalmente apareció, la atmósfera cambió al instante. No era solo otra asociada, era la hija de Trump, la que había sido su consejera más confiable, la que él nombró funcionaria de alto rango en la Casa Blanca. Y ahora estaba bajo juramento, enfrentando preguntas diseñadas para exponer décadas de manipulación financiera. Entró con un traje negro, expresión neutra y controlada, puso su mano sobre la Biblia, juró decir la verdad. Y todos en esa sala sabían que estaban presenciando algo histórico, porque a diferencia de su padre o de sus hermanos, Ivanka siempre había sido cuidadosa, precisa, nunca atrapada en mentiras obvias. Eso la convertía en la testigo perfecta o en el objetivo perfecto. La fiscalía comenzó suavemente preguntas básicas. ¿Cuál era su rol? ¿Cuándo se unió? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Ivanka respondió con soltura, profesionalmente, como alguien entrenada para esto desde niña. Pero luego las preguntas cambiaron. Hablemos del proyecto del antiguo edificio de correos en Washington, D.C., dijo el fiscal. Usted estuvo directamente involucrada en obtener el financiamiento, ¿correcto? Ahí comenzó lo interesante. Ese proyecto, el Hotel Trump en D.C., era una joya del imperio.
e Ivanka había dirigido la financiación. Negoció con Deutsche Bank, envió documentos financieros, era la persona en la que su padre confiaba para cerrar el trato. Su respuesta fue medida. Estuve involucrada en muchos aspectos de ese proyecto, sí. El fiscal presionó más. ¿Y usted entregó los estados financieros de su padre al banco como parte de esa solicitud de préstamo, correcto? Entregué documentos preparados por nuestro equipo contable. ¿Revisó esos documentos antes de enviarlos? Pausa. Ese era el momento. Si decía sí, admitía que sabía lo que contenían esos estados financieros, los mismos que el juez ya había llamado fraudulentos. Si decía no, admitía incompetencia. Ivanka eligió cuidadosamente. Los revisé en la medida necesaria para mi rol. Traducción: no admito nada, pero tampoco miento bajo juramento. Entonces llegó la evidencia inesperada. El fiscal mostró correos internos, mensajes entre Ivanka y el CFO Allen Weisselberg, conversaciones sobre valoraciones de propiedades, proyecciones financieras, números diferentes para bancos y para impuestos. ¿Reconoce este correo? Ivanka miró la pantalla. Su expresión casi no cambió, pero algo pasó. Un destello de reconocimiento o preocupación. No recuerdo este correo específico. Esa se volvió su frase recurrente. No recuerdo. No tengo presente los detalles. Para alguien famosa por su memoria excelente para los negocios, la amnesia repentina era muy notable. Luego vino la trampa de Mar-a-Lago. El fiscal preguntó, ¿su padre valoró esa propiedad en más de 700 millones en documentos enviados a bancos? ¿Estaba al tanto? Estoy al tanto de diversas valoraciones a lo largo de los años. ¿Sabía que la propiedad tiene restricciones legales que impiden venderla como residencia privada, lo que afecta enormemente su valor real? Silencio. Ivanka dudó. Era un dilema. Si sabía, participó en la inflación del valor. Si no sabía, fue negligente en su rol. Consultaría a nuestros asesores legales y financieros en asuntos técnicos. Otro, no responder. Pero el daño estaba hecho. Entonces llegó la pregunta que podía destruirlo todo. Señorita Trump, en su experiencia trabajando con su padre, ¿él alguna vez le indicó inflar valoraciones para obtener mejores préstamos? La sala quedó inmóvil. Si decía sí, destruía la defensa de Trump. Si decía no, arriesgaba perjurio. Ivanka respondió lentamente, mi padre siempre enfatizó presentar nuestros activos de la mejor manera posible. El fiscal insistió, no pregunté eso, pregunté si él le indicó proporcionar información falsa. Yo nunca proporcioné información falsa a nadie. Observa lo que hizo. Se defendió a ella misma, no a su padre. Fue una línea delgada, delgadísima. La estrategia quedó clara. Ivanka no negaba haber participado. Solo decía que confiaba en los expertos. Yo firmé. Ellos prepararon. Era la defensa de culpar a los contadores. Y podría funcionar. Probar que ella sabía que los números eran fraudulentos es extremadamente difícil. Cuando el juicio terminó, ambas partes dijeron haber ganado. Los abogados de Trump dijeron que Ivanka defendió perfectamente al clan. La fiscalía dijo que sus evasiones demostraban culpabilidad. La verdad, nadie sabía. Pero mientras todos analizaban sus palabras, se perdieron lo más importante, su rostro. Cuando mostraron fotos de propiedades, su expresión cambió. No eran solo activos, eran recuerdos, su infancia en Trump Tower, vacaciones en Mar-a-Lago, visitas a 40 Wall Street. Esto no era solo un caso legal, era su vida, su apellido, el legado de su familia siendo diseccionado en público. Y sí, dolía, pero nunca se quebró, ni una sola vez. Cuando terminó, los reporteros la rodearon. Ivanka no dijo nada, ni siquiera miró a las cámaras. Subió a una camioneta SUV negra y se fue, dejando a todos intentando interpretar lo que acababa de pasar. Las redes sociales explotaron al instante. Los simpatizantes de Trump elogiaron su lealtad y compostura. Los críticos calificaron su testimonio como evasivo y autoprotector. Los expertos legales debatieron si había ayudado o perjudicado el caso de su padre. El consenso, todo dependía de lo que el juez decidiera creer.
El juez Engoron había observado todo el testimonio en silencio. Tomó notas sin parar, su expresión imposible de leer. Más tarde, en su fallo final, mencionaría el testimonio de Ivanka varias veces, pero no como nadie esperaba. No la llamó mentirosa, no elogió su honestidad. En cambio, señaló su memoria selectiva y su fraseo cuidadoso como evidencia de cómo funcionaba toda la organización Trump. Todos los involucrados sabían lo suficiente como para ser cuidadosos, escribió. Todos entendían la línea entre valoración agresiva y fraude, aunque no lo admitan ahora. Esa observación fue quizás la parte más dañina de todo el fallo, porque sugería que el fraude no fue accidental ni resultado de malos consejos de contadores. Fue sistemático, consciente y participaron todos en los niveles más altos, incluida Ivanka. Pero aquí está lo que mantiene despiertos a los expertos legales. Por la noche, Ivanka no puede ser acusada en este caso. No es una acusada, solo fue una testigo. Pero su testimonio ahora forma parte del registro público, lo que significa que si los fiscales federales deciden presentar cargos criminales, si el Departamento de Justicia revisa esos estados financieros y decide que alguien debe enfrentar cargos por fraude, el testimonio de Ivanka será la prueba número 1. Un exfiscal federal lo explicó así. Intentó caminar sobre la cuerda floja, pero al hacerlo pudo haber creado la hoja de ruta para su propia acusación. Cada no recuerdo puede ser refutado con documentos. Cada confiaba en otros puede ser contradicho con evidencia de su participación directa. El peligro para Ivanka no es este caso, es el siguiente. Por ahora, Ivanka está de vuelta en Florida. Regresó a su vida lejos del caos. Ha permanecido en silencio desde su testimonio. No entrevistas, no declaraciones, no publicaciones en redes sociales. Un contraste absoluto con su padre y sus hermanos, que no han dejado de hablar del tema. Ese silencio lo dice todo. Ivanka sabe que está en una posición peligrosa. Testificó bajo juramento. Dijo cosas que podrían resultar falsas si los fiscales investigan más. Eligió qué recordar y qué olvidar. Y todo eso ahora es registro permanente. Relaciones familiares tensas. Personas cercanas a la familia dicen que la relación entre Ivanka y su padre se ha tensado desde que dejó la Casa Blanca. Ella quería distancia del caos. Él quería que estuviera involucrada en todo, incluso en la campaña de 2024. Su testimonio mostró cuánta distancia intenta mantener. Nunca defendió emocionalmente a su padre. Nunca dijo, mi padre jamás haría esto. Nunca afirmó que los cargos eran injustos o políticos. Solo respondió cuidadosamente y salió de allí. Esa falta de defensa emocional es lo que realmente molesta a Trump. Según fuentes, él ha dicho en privado que Ivanka no luchó lo suficiente, que no mostró suficiente lealtad. Quería que fuera combativa como él. En cambio, fue diplomática, protegió su imagen y en última instancia fue inalcanzable. ¿Qué pasa ahora? Porque el testimonio de Ivanka no cerró nada, abrió nuevas preguntas. Si estuvo tan involucrada, ¿qué más sabe? Si no recuerda, ¿qué necesitaría para recordar? Y lo más peligroso, si los fiscales le ofrecen inmunidad a cambio de testificar contra otros, ¿la aceptaría? Los expertos dicen que es posible. Si se presentan cargos criminales federales, si los fiscales le ofrecen inmunidad a cambio de cooperación total, tendría que elegir entre salvarse a sí misma y posiblemente implicar a su padre o rechazar la inmunidad y arriesgar ser procesada. Hoy es solo un escenario hipotético, pero no es descabellado. El fiscal de Manhattan ya investiga los mismos estados financieros. El Departamento de Justicia podría buscar fraude bancario, fraude electrónico u otros delitos federales. Y si eso ocurre, Ivanka no podrá decir no recuerdo. Los fiscales federales no aceptan esa respuesta. Traen documentos, correos, agendas, pruebas de reuniones específicas, fechas, detalles, y entonces ella tendrá que elegir. El testimonio que vimos fue solo el primer movimiento, fue la jugada de apertura en un juego que podría durar años. Se protegió a sí misma, mantuvo la negación plausible, trató de ser leal sin mentir. Fue una actuación extraordinaria, pero las actuaciones terminan
Y cuando terminan, la realidad se impone. La realidad es que Ivanka Trump sabe cosas que podrían destruir la defensa de su padre. Ella estuvo allí, firmó los documentos, negoció los acuerdos y la fiscalía lo sabe. Por eso hicieron preguntas tan específicas. No buscaban solo admisiones para este caso, construían un expediente para futuros casos. Cada pregunta y cada respuesta es preparación. La estrategia de Trump ahora es solo una: retrasar, aplazar cada cargo, apelar cada fallo, dilatar todo lo posible. Su esperanza es ganar en 2024 y que todo desaparezca. Pero hay un problema mortal. Esa estrategia depende de que todos se mantengan leales. Depende de que nadie hable, de que testigos como Ivanka sigan diciendo "no recuerdo" en lugar de "aquí está lo que realmente pasó". Y la historia muestra que esa estrategia siempre falla. Siempre hay alguien que habla. Siempre alguien decide salvarse antes que salvar a otros. La pregunta no es si, es quién y cuándo. El testimonio de Ivanka mostró que piensa en la autopreservación. No va a sacrificarse por nadie. No se hundirá con el barco. Se está posicionando cuidadosamente para sobrevivir, aunque eso signifique que su padre no lo haga. Eso es lo que hace su testimonio tan fascinante y tan aterrador, porque no se trata solo de lo que dijo, se trata de para qué se está preparando. El siguiente caso, el siguiente testimonio, la siguiente decisión imposible entre familia y libertad. Ahora mismo, Trump aún lucha en el caso civil. La apelación sigue, pero todos saben que el caso civil es el calentamiento. El verdadero peligro es la acusación criminal. Y si eso sucede, el testimonio de Ivanka en noviembre será la base de todo. Cualquier contradicción futura sería perjurio. Cualquier memoria que mágicamente regrese sería evidencia de mentir antes. Está atrapada en sus propias palabras cuidadosas. Una cosa es segura: la aparición de Ivanka Trump en esa sala de Manhattan lo cambió todo. No por lo que reveló, sino por lo que demostró estar dispuesta a hacer. Estar dispuesta a olvidar, a evadir, a protegerse primero. Y en la familia Trump, donde la lealtad lo es todo, esa disposición a ponerse a sí misma primero podría ser la revelación más impactante de todas. El tribunal ha estallado, no con ruido, sino con la comprensión silenciosa de que la defensora más confiable del imperio Trump acaba de mostrar que no va a caer luchando. Va a caer inteligentemente. Y eso lo cambia todo sobre cómo termina esta historia. La próxima audiencia viene en camino. El próximo caso se está formando. Y cuando llegue, todos estarán observando para ver si el testimonio cuidadoso de Ivanka se sostiene o si la presión es demasiada y la verdad finalmente sale. Porque en algún lugar de esos correos, esos documentos, esas reuniones que no recuerda, está la historia real y eventualmente alguien la contará. La única pregunta es: ¿será ella? El proceso de apelación avanza más rápido de lo esperado. Hay rumores entre expertos legales. Algo está cambiando tras bambalinas. El testimonio de Ivanka no solo creó preguntas, creó presión sobre ella, sobre la familia, sobre todos los que estuvieron en esas salas. El equipo legal de Trump lo sabe. Ya no luchan solo el caso actual. Se están preparando por si el testimonio de Ivanka se convierte en la base de algo mucho más grande. Los fiscales federales están viendo todo. Cada palabra, cada evasiva, cada no recuerdo. Y aquí está lo que nadie dice en público, pero todos piensan: si Ivanka tiene que testificar otra vez, ¿su historia seguirá siendo la misma o aparecerán grietas? El imperio Trump está bajo una nube. Los bancos no quieren trabajar con ellos. Socios comerciales se alejan. La marca está tóxica e Ivanka, la cara respetable del imperio, ahora está asociada con un testimonio lleno de amnesia conveniente. Su futuro político, si alguna vez tuvo uno, está acabado. Sus oportunidades comerciales, limitadas. Intenta construir una vida tranquila en Florida, pero el caos la sigue. Porque no puedes ser ejecutiva de alto nivel de una organización multimillonaria y luego simplemente irte cuando todo explota. Los próximos 60 días serán críticos. La Corte de Apelaciones dictará fallo. Los fiscales federales decidirán sobre nuevos cargos. E Ivanka observará esperando que su testimonio haya sido suficiente para mantenerla fuera del fuego cruzado. Pero la esperanza no es una estrategia.
Y las palabras cuidadosas no son inmunidad. En algún lugar de Manhattan, los fiscales tienen su testimonio archivado, tienen los documentos que firmó, los correos que envió, todo lo necesario para volver por ella si lo deciden. La pregunta no es si su aparición inesperada cambió todo, ya lo hizo. La pregunta es si cambió lo suficiente como para salvarla. Ahora mismo nadie lo sabe, ni siquiera ella. El último capítulo de esta historia aún no está escrito, pero cuando lo esté, el testimonio de Ivanka estará allí en las primeras páginas y todos sabremos finalmente si su actuación cuidadosa fue una estrategia brillante o el comienzo de su propia caída. El veredicto se acerca, no solo para su padre, para ella también, y todos estamos observando para ver qué pasa cuando la lealtad familiar choca con la autopreservación, porque al final de eso se trató todo esto.